tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Indicador Político Televisión. Bueno, hoy es el programa La Agenda Política de Carlos Ramírez y estamos ya en la víspera del tercer informe presidencial, será la próxima semana, aunque ya sin la aureola del pasado, cuando el presidente de la República tenía para sí el vacío informativo todo el mes previo de agosto al informe y luego a la parafernalia de la ceremonia. Sin embargo, había un elemento muy importante. Con todo y que eran diputados de una mayoría priista y luego acuerdos con la oposición, el presidente iba al Congreso que sabía que era con presencia de oposición. En el sexenio de Fox arrancaron con que el PRI y el PRD no les gustaba esa ceremonia, decían que era muy poco republicana, muy monárquica. Desaparecieron la ceremonia y el presidente nada más se concreta a entregar una copia de su informe y por lo tanto le dejan al presidente de la República el que realice su propia ceremonia, como ha ocurrido en los últimos tiempos en el Palacio Nacional. Ya no es pues un informe que vaya y tenga como interlocutores, aunque sea pasivos o de alguna manera también con las interpelaciones activos, a una oposición muy activa. Creo que la oposición se ha dado cuenta, quiere restaurar el informe en el Congreso, pero todavía no saben qué hacer a ese respecto. Pero en fin, no va a haber presencia del presidente en el Palacio Legislativo, hará la ceremonia en Palacio Nacional, pero de todos modos nos permite y nos debe obligar a hacer una evaluación. Se trata del tercer informe de gobierno, o sea, el informe de medio sexenio. Simbólicamente se termina en 3 años, aunque en términos calendarios será en diciembre, simbólicamente por la ceremonia del informe, termina la mitad del sexenio del presidente y viene, ahora sí, cuando menos la justificación de ser una evaluación. ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué logramos? ¿Y qué no se ha logrado? Y esto es muy importante, cuando menos, para tener un pulso de cómo se encuentra en la actualidad el presidente de la República y sobre todo cuáles son sus expectativas hacia la segunda parte del sexenio, que tiene que ver ya con el otro proceso político que es el de la sucesión presidencial. Como punto de referencia para saber dónde nos encontramos a mitad del sexenio, podríamos decir que vivimos una crisis de expectativas. El presidente de la República se juntó con todos los partidos de oposición, firmaron el Pacto por México, una especie de pacto de negociación de una gran reforma institucional, no solamente electoral, sino del Estado, que iba a sentar las bases para un gran despegue, y resultó que pues al final de cuentas los partidos se echaron para atrás, los partidos de oposición dejaron solo al presidente, impulsaron algunas reformas, las reformas no han tenido los resultados necesarios y entonces la expectativa que se sembró de que México iba ya a dar el gran despegue económico para llegar a tasas de crecimiento cercanas al 5% no se han alcanzado. La justificación puede ser variada, desde que es crisis importada, que es crisis de todavía cuellos de botella internos donde hacen falta reformas. El caso es que nos prometieron una tasa de crecimiento de más o menos promedio 5% y estamos casi sin alcanzar el 2%, entre 1.7 y 2.7% de crecimiento promedio anual. El tipo de cambio, todo lo vivimos todos los días en estas fechas, es un tipo de cambio que al principio del sexenio lo encontró el presidente en 16 pesos, 15.80 a veces, y hoy se encuentra en 17.50. Puede subir o puede bajar. El caso es de que esta parte del desajuste en el tipo de cambio está provocando ya presiones inflacionarias y desde luego, para evitar la inflación, el gobierno está ajustando el gasto, controlando el circulante para que no haya inflación y reduciendo también las expectativas de crecimiento económico. Este año 2015, el promedio que se prometía en los criterios generales de política económica que se entregaron a finales del año pasado, finales del 2014, decían que en este año íbamos a crecer a 3.7%. Todo indica que el promedio de todo el año será entre 1.7 y 2%, sobre todo abajo de 2%. Es crecimiento positivo, no hay una crisis como ha ocurrido en el país, crecimiento de menos 4%, pero de todos modos crisis de expectativas porque está condenando al país a una desaceleración que tardará mucho en lograr reactivarse. El problema es falta de instrumentos de política económica. ¿Desde cuándo
estamos padeciendo esta tendencia de decrecimiento. Segundo semestre del año pasado, digamos, un año, o si sumamos los 6 meses del que va corriendo del 2015, no hay un programa contracíclico. Cuando en una economía hay un decrecimiento, el Estado tiene instrumentos de reactivación, como pueden ser inversiones de emergencia, asunto de carreteras, turismo, para reactivar la economía y crear un escudo contracíclico o en contra del ciclo decreciente. No hay nada. Inclusive vemos una política económica como depresiva, el gabinete económico como pasmado, diciendo ya nos llegó la crisis y no sabemos cómo salir. No es la primera crisis que padecemos, pero sí creo que es la primera crisis en donde los instrumentos de política económica que tiene en sus manos el gabinete económico no están funcionando y por lo tanto están condenando a la economía a una etapa de desaceleración que tardará en recuperarse quizá finales del 2016 o principios del 2017. Por lo tanto, perdido el sexenio en términos de crecimiento económico. En lo político, los resultados son contradictorios, pero vayámonos a un enfoque del obturador abierto. El PRI en las elecciones del 7 de junio avanzó junto con su aliado el Verde, avanzó en conseguir la mayoría absoluta. No quiere decir que el PRI haya ganado políticamente. Ganó en términos de que decreció la votación de la oposición, de que la votación por el PRD se dividió con Morena y de que hubo una baja votación, inclusive mucho menor de esta línea de flotación de 45% de votación electoral. Entonces, si hay una crisis política también, hay una crisis de partidos que se revela en esta reactivación de la participación ciudadana como ciudadanos y al margen de los partidos. No desdeñemos el fenómeno del Bronco Jaime Rodríguez en Nuevo León. No es solamente otro político con botas, como dice su apodo, Bronco, enojón, en contra del sistema, irritado porque el sistema le fue cerrando los espacios y las puertas. Hay una ciudadanía que está convencida de que por el voto ciudadano de los no partidistas se puede ir avanzando. Y esto está dejando un ambiente de preocupación y de inquietud en los partidos con miras al 2018, la elección presidencial. En las elecciones, 13 elecciones que esperamos de gobernador, 12 en el 2016 y 1 en el 2017, también estamos viendo el fermento de esta ciudadanización de las candidaturas, a pesar de que por ahí ya hay algunas leyes antibronco aprobadas por legislaturas locales, pero en la Suprema Corte de Justicia hay mucha confianza en que esas leyes antibronco se echen para abajo. Y si no se echan para abajo, de todos modos hay formas en donde esa ciudadanía va a apoyar a candidatos de la oposición en contra de las estructuras oligárquicas que son las que dominan los estados a través de estos gobernadores, virreyes y caciques a que nos ha acostumbrado el PRI en los últimos sexenios. En consecuencia, en política no hay buenas noticias, hay un ambiente de incertidumbre, pero con el dato positivo no le corresponde al gobierno, sino a la propia ciudadanía de que está buscando sus propios espacios, sus caminos más adecuados a sus circunstancias. Y hay, eso sí, y basta revisar las redes sociales que circulan en Internet, la carretera de participación política, hay un repudio generalizado a los partidos y a sus estructuras a las que estamos acostumbrados. PRI, PAN, PRD y ahora Morena, aunque Morena quizá de alguna manera está reactivándose. Ahí hay que verlo con mucho escepticismo. De un lado está lo que es la figura caudillista de López Obrador y del otro lado que no convence a Morena como estructura partidista y por lo tanto la expectativa de votación que para el 7 de junio se esperaba arriba del 12%, pues nada más se conformó con un 8%, que le restaron al PRD, no hubo mayores votos adicionales y desde luego todos centrados en la Ciudad de México, el Distrito Federal, que es el espacio político natural de López Obrador. Y finalmente, el tema muy importante que el presidente tenía como bandera de campaña y que despertó buenas expectativas y desde luego algunos votos, el de la lucha contra la corrupción.
costó trabajo. Al final de cuentas, después del conflicto mediático sobre la famosa Casa Blanca, la casa privada de la esposa del presidente de la República, se generó, por mal manejo de política de comunicación, un ambiente negativo en contra del presidente. La respuesta fue una ley anticorrupción, un sistema nacional anticorrupción, pero simplemente como salida política, salida institucional, pero no salida funcional. Todavía el país necesita mayores esfuerzos en lucha contra la corrupción y hay que tomar en cuenta que la lucha contra la corrupción va a ser muy importante en el 2018. Yo recuerdo que allá por 1985, el ensayista y poeta, pero sobre todo un brillante ensayista histórico y político, Gabriel Said, en su texto muy famoso en su momento, Escenario sobre el fin del PRI, dijo: uno de los escenarios que se plantea para el fin definitivo del PRI era la aparición de un ayatolá contra la corrupción. El tema de la corrupción generaba mucho repudio y alguien que hubiera ondeado la bandera de la lucha contra la corrupción hubiera pegado. Cuidado, el Bronco va con programas muy específicos de lucha contra la corrupción. Pudiera ser candidato en el 2018, no se descarta, tampoco hay evidencias de que lo quiera hacer, pero si logra en su arranque en el gobierno de Nuevo León establecer algunos inicios muy importantes de lucha contra la corrupción, la bandera de la corrupción o de la lucha contra la corrupción o la anticorrupción puede generar un presidente basado en una sola propuesta de campaña. En fin, es el ambiente en el cual el presidente tendrá que dar informes. Podemos prever que su informe el próximo 1 o 2 de septiembre en Palacio Nacional sea muy optimista, sea muy positivo, tendrá puros invitados, no tendrá presencia de la oposición, que aunque no participe, repito, siempre era importante que el presidente supiera que había una oposición que lo podía interpelar interrumpiendo su discurso. Hoy no, y por lo tanto pues será un informe muy cerrado, muy poco autocrítico, que se esperaría que a partir de allí el presidente tenga ya una agenda de las grandes reformas que faltan. Mayor decisiones en lucha contra la corrupción, la reforma electoral, desde luego, y por supuesto una reforma económica que saque al país de este marasmo de crecimientos económicos con tasas promedio de 2 a 2.5%. No es el mejor ambiente para el informe, se cumplirá el requisito burocrático y aquí habrá que ver que a partir de aquí si hay un nuevo impulso, una nueva dinámica en el ejercicio de la presidencia o simplemente el presidente administrará su poco capital político que le quede para llegar al 2018 a ver cómo le va en las presidenciales. Eso es todo por hoy. Seguimos pendientes, estaremos aquí con ustedes en próximos programas, desde luego ya en la víspera del informe presidencial o de la ceremonia del informe presidencial y seguiremos con esta evaluación. Hasta luego y muchas gracias.